Ok, les comentaba que en este curso me concentro en darles la probabilidad de que el pilote quede bien hecho, que entiendan lo que es el concepto de las probabilidades, que entiendan cuál es el concepto de tener un lazo cerrado en las obras con inspección y tener un ensayo que sirva para verificar la calidad del pilote, cómo está quedando. Esa es la primera parte. Y poder seleccionar si el pilote está quedando íntegro o no con base en los últimos números de probabilidades que vamos a ver al final. Pero después de eso viene la segunda fase, que está relacionada con el ejercicio que les envié primero, de lo que estábamos hablando ahora. Dado que el pilote quedó bien, ¿cuál es la probabilidad de que alcance la capacidad admisible? Esa es otra parte, esa no la vamos a ver aquí. Como les dije, lo que quería era que tuvieran noción de eso y de que hay una forma de hacerlo. Y bueno, a futuro, si les interesa, yo creo que voy a dictar unos cursos sobre esto en alguna parte, les informaré, de tal manera que si se sienten atraídos, lo podamos hacer. Desde que yo me desvié un poco este semestre del guión convencional que damos en esta materia, precisamente para que me dieran su opinión con relación a estos temas y si les parecen interesantes para de alguna manera estimular junto con el grupo de la universidad y el CIAP que los dictemos. Si no, bueno, yo buscaré dictarlos por ahí en otros sitios. Profesor, ¿y el PREA de Geotecnia también lo dicta usted? Sí, yo dicto algunas materias allí, pero ese está suspendido ahorita. Sí, yo me inscribí hace 2 años y nunca han abierto totalmente porque no hay suficientes personas inscritas. Exactamente, ese es el problema, que la geotecnia generalmente es la cenicienta de la ingeniería civil y en la situación que estamos ahora pues nos ha puesto más complicado. Por eso, menos mal que estas materias las ven como electivas en este otro programa y las pueden ver ustedes, ¿no? Después José Enrique y yo podemos conversar sobre el trabajo que tú quieres realizar, José Enrique, para tu trabajo especial. Claro, profesor, ya he estado buscando información. En una oportunidad trabajé con micropilotes y siempre me quedó una duda de que si estaba bien o estaba mal, porque en ese proyecto habíamos propuesto pilotes de 60 centímetros. Entonces llegó una empresa y propuso pilotines, inundó todo el área de pilotines y bueno, estará bien, no tengo cómo rebatir eso y ahí quedó. Ok, buen tema. Bueno, fíjense, Pero, voy a compartir con ustedes mi pantalla de manera de presentarles las cosas relevantes del vamos a discutir un poquito este problema. Bueno, ya todos saben que es una empresa que estuvo realizando unos pilotes y que detectaron que tenía un potencial problema era en el lodo, con el lodo, y aplicando esta tabla, que es una de las que yo les digo que estas la pueden aplicar como una referencia. Si hay problemas en el lodo, esta y esta, ¿dónde está la otra? Ok, no, esta, oye, esta
Este no era lo que yo quería mostrarles realmente, ni que resolviera en este trabajo, pero se me mezcló. Pero bueno, está bueno que hicieron el ejercicio. Vamos a concentrarnos en esto y después vamos a la otra. Si el pilote no tiene defectos en la integridad estructural, hay una alta probabilidad de que desarrolle su capacidad. Y cuando decimos su capacidad, es su capacidad admisible, porque esa es la capacidad con la que el pilote va a trabajar. Es 99,4%. Pero si hay algún problema en la parte estructural del pilote, entonces la probabilidad baja a 85,6%. Y en general, si hay muchos problemas de limpieza en la punta y el fuste al mismo tiempo, la probabilidad baja a 14% de obtener un pilote que desarrolle su capacidad. Entonces, en este caso, yo les propuse este ejercicio para que estimáramos de alguna manera cuánto creemos que podría ser la capacidad de ese pilote con base en una técnica de golpear el pilote para que se desplace una cantidad pequeña, cercana al 0,2 a 0,45% del diámetro. Estas personas entonces, dada la dificultad que tenían con la inspección, unilateralmente decidieron contratar a una empresa para que les midiera cuánto era lo que la capacidad del pilote podía ser. Esta empresa hizo el ensayo, golpeó al pilote con un martillo, nunca me dieron el informe, no sé de qué peso tenía el martillo, no sé de qué altura lo dejaron caer, pero reportaron que tenía ese asentamiento con ese golpe y que las fórmulas de esas de CAPWAP les permitían decir que la capacidad que tenía el pilote, tanto en fuste como en punta, las dos combinadas, eran esos valores que están ahí para el pilote de 90 centímetros y para el pilote de 70 centímetros. Eso es lo que ellos estiman con esos valores de desplazamiento que tiene el pilote. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio. Entre las fórmulas que utilizamos está la fórmula de Meyerhoff, y esa es la que yo les di para que lo trabajaran. Y de acuerdo con la fórmula de Meyerhoff, que nosotros utilizamos como el número de golpes, estimamos que la capacidad de punta era de 1158 para el grande y 266 toneladas para la fricción. Esta es la punta y esta es la fricción. Capacidad última total 1424, y para el pilote de 70 centímetros, fíjense lo curioso, da más resistencia que el pilote de 90. Mi primera pregunta era si se dieron cuenta por qué eso es así. ¿Qué me contestan? Porque el pilote de menos diámetro y aunque tiene un poco más de longitud, está dando en general Yo creería que tiene que ver con el suelo, capacidad, con la que el pequeño, resistencia del que suelo, el pilote de mayor diámetro. con la profundidad. Mayor área de fricción. Yo creería que tiene que ver con el suelo, con la resistencia del suelo, con la profundidad. Mayor área de fricción. Sí, estás por ahí, pero hay un detalle que es preciso que nos permite decir eso. Los golpes. Ven este número que estoy marcando ahora.
un suelo más denso. Los golpes. Ese es el número de golpes del ensayo SPT, en promedio, para la longitud del pilote. Fíjense que el pilote más pequeño está en una zona que tiene mayor resistencia a la penetración que el otro. Y como esta fórmula se basa en el ensayo SPT, entonces evidentemente que aunque el diámetro sea pequeño, con esta diferencia tan grande de golpes en el desarrollo de la longitud del pilote, pues nos da una capacidad última mayor. Fíjense que la de fricción es un poquito menos que el doble y la de punta es casi igual. Ok, dicho eso, pues fíjense, estos son de los datos que comenzamos a manejar. Luego yo les pasé esto, la relación del desplazamiento del pilote al diámetro del pilote es 0,22 para el pilote grande y 0,21 para el pilote más pequeño. Para ahorrarnos tiempo yo lo puse los dos como si fueran 0,22. Y aquí tenemos entonces varios valores, este con este y este con este otro, y aquí hay otra curva intermedia. O sea, las curvas de Rice y O'Neill ahí tienen un poquito hay que tener cuidado pues para usarlas, y siendo conservador podemos irnos con la más baja, después podemos irnos con una semi intermedia, después podemos utilizar esta otra como intermedia del rango de este aquí, y después podemos utilizar una poco más arriba o la máxima, ¿no?, para estimar. Okay. Y lo mismo con la punta. Este es 0,2, pero 0,22 está por aquí. Tenemos tres valores. Este valor aquí es más o menos 0,55, esto es 0,075, 0,055, 0,075 y esto es como 1,2. Y aquí esto nos daba 0,375. Si tomábamos aquí un valor por acá era 0,62 y el máximo aquí era 0,92. Entonces yo hice esa tabla y aquí tengo los valores, el resumen. Esta es la capacidad que se midió con la fórmula esa de los que utilizaron el ensayo de campo: 490 para el pilote grande y 305 para el pilote más pequeño. De acuerdo con las fórmulas de Meyerhof, fíjense que dan unas capacidades admisibles muy altas. Eso ya nos está diciendo algo. Es posible que la fórmula de Meyerhof sobreestime las capacidades. ¿Por qué? Porque cuando vamos y calculamos con estos parámetros que sacamos de aquí, estos valores de los parámetros que sacamos de aquí, ¿cuánto debería ser la capacidad admisible con la fórmula de Meyerhof? Con el 0,37, yo le puse 0,055, 0,075, y a la otra, a la de punta, le puse 0,92, pero si no recuerdo, bueno, la escondí para que me cupiera eso aquí. Entonces resulta que la capacidad admisible más baja es 163, la media, que sería la esperada, es 253, eso para el pilote grande, y la más alta es 392. Que son bastante más pequeñas que la que se calcula con la fórmula de Meyerhof, y aún más pequeñas que la que estimaron ellos con el CAP-WAP. Mientras que con el otro pilote los valores tienen otra connotación. La mínima de la capacidad esperada, de acuerdo con la fórmula de Meyerhof, es 589 y está dando 305 de acuerdo con lo que ellos utilizan en el campo. Pero con las fórmulas de Rice y O'Neill, con las ecuaciones, las gráficas de Rice y O'Neill, la más pequeña es 215, la más grande es 340
Fíjate que estos valores ya empiezan a estar en el rango de lo que está dando esto. Y la más grande es 523. Pero todavía es más pequeña que la que se estimaría con la fórmula de Meyerhoff. Entonces esta es la primera parte crítica que yo les quería decir. No es bueno trabajar con una sola fórmula para estimar la capacidad última. Es bueno tener varias, de manera de que podamos hacer un promedio ponderado, bien pensado, de cuánto creemos que pudiese ser la capacidad última de los pilotes, y luego aplicando la fórmula de la capacidad de punta entre 3 y la capacidad de fricción entre 2, podemos estimar cuánto es la capacidad admisible. Y esa la comparamos, déjame abrir entonces esto un poco acá, con las que estimamos. Fíjense que aquí, ya déjenme abrir acá, para que tengamos todos los valores. Okay. La baja, dijimos que para la fricción era 0,0375, la media 0,625 para la fricción, y para la punta era 0,055 y 0,075. Tenemos que calcular entonces, con función de la capacidad última, vamos a poner esto grande para que lo podamos ver. Eso es lo que hacemos aquí. Esta es la capacidad de fricción, o el factor de capacidad de fricción obtenido para la curva de abajo de O'Neill y Rice. Este es para la curva media, y este que tengo por aquí es para la curva superior, es casi 0,95, ¿no? Entonces multiplicamos este valor por la capacidad última de fricción y nos da cuánto sería la capacidad de fricción que corresponde a la curva baja. Y si multiplico este por la capacidad de fricción que estamos calculando, me da lo que yo estimaría. Este número, fíjense que es este punto 375 por 266, y este es punto 625 por 266 también. Ya que estos son los estimados de la curva. ¿Cuánto sería la capacidad de fricción si tomo en cuenta la curva baja, si tomo en cuenta la curva media, y este que está aquí es 0,95 por la capacidad de fricción, igualito que hicimos los otros, y me da 253. O sea, aquí tengo los tres valores posibles que pudiese tener la curva o la capacidad de fricción. Si hacemos lo mismo con la de punta, nos da que la baja es 64, la media es 87 y la alta es 139. Y la suma es entonces la capacidad de fricción baja más la capacidad de punta baja, nos da la capacidad admisible para el caso bajo, que es esta, que es 163, que es la suma de la de fricción baja más la de punta baja, ¿cierto? Y esta es la media, que es la suma de la media de fricción más la media de punta. Y esta, esta es la alta de punta más la alta de fricción. ¿Ok? Tengo los tres valores.
Ahora, nuevamente, de acuerdo con este análisis, si nosotros supusiéramos que la curva real, porque ahí es donde viene ahora la parte de interpretación, ¿quién sabe cuánto es realmente la capacidad que tienen esos pilotos? Nadie sabe. Hay un montón de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como le dije antes, tomamos varias ecuaciones, calculamos cuánto es la capacidad última de cada una de esas ecuaciones, tanto para fricción como para punta, y eso nos permite entonces calcular lo que llamaríamos, desde el punto de vista de probabilidades, que ahora estaba comentando Andrea, que esta baja es con muy poca probabilidad de que se cumpla la capacidad admisible. La media es con una buena probabilidad, alrededor del 50% o un poco más. Y la alta es la que creo que debería tener la mayor probabilidad. Siempre y cuando estos valores estén próximos, o por lo menos el alto y el medio estén en el mismo orden, digamos, o muy parecidos a lo que sería la capacidad admisible calculada con las ecuaciones teóricas. Lo mismo aplica para el otro piloto. Fíjense entonces que la interpretación, que no podemos hacer nosotros con la fórmula de Catwa, porque esa gente hizo su análisis y lo soltó como una caja negra. En este caso nosotros sí tenemos herramientas para poder definir y establecer en qué orden creo yo que me va a estar dando esto. Nosotros hicimos ese ejercicio y pusimos un número importante de fórmulas allí, tenemos como 5 o 6 fórmulas, las ponderamos, las que le teníamos más credibilidad que a otras, y cuando hicimos los cálculos utilizando los valores de Riz y O'Neill, nos daba que los dos pilotes podían desarrollar su capacidad, inclusive que no había pues ninguna no había ningún indicio de que por el hecho de que hubiera problemas con el lodo, los pilotes no estuvieran quedando íntegros, porque entonces no hubiera dado un número cercano al número que estábamos esperando por el estimado con las curvas de capacidad, o mejor dicho, que este número también se pareciera a este y este. Falta saber si estos dos números realmente son representativos más que los otros que estamos calculando nosotros. Y eso es una incertidumbre que siempre va a quedar, pero nosotros tenemos un poco más de argumentos para tratar de establecer si hay incidencias del método constructivo en la capacidad de los pilotos. ¿Les quedó claro esto que estábamos conversando? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿sería posible quizás configurar así como usted tiene las tablas ahora, y luego entonces no sé si promediar un valor? Vamos a ver, Andrea, para ver si da más exacto? Profesor, ¿sería posible quizás configurar así como usted tiene las tablas ideal y luego entonces no sé si promediar un valor para ver si da más exacto entre las diferentes fórmulas que hay, o cuál dice usted que sería la ideal y más segura de todas las que hay? Bueno, Andrea, como te comentaba, eso es parte de la segunda parte de este curso de pilotes que no vamos a cubrir aquí. Yo lo que quería en este curso era que supieran que había una manera de hacerlo, no solamente con esta que desarrollé yo, sino que hay otra que existe en el mercado. Algunas empresas la tienen, que es esa de las ecuaciones, los programas de CapWap.
Y esos son los que venden por ahí como una caja negra y viene el tipo y te hace el ensayo y la cosa y te dice, sí, esa es la capacidad. Pero tú le dices, bueno, ¿y cuánto es punto y cuánto es fricción? No sé, esa es la capacidad. y ese está cercano o no a la capacidad admisible, yo no sé, eso lo tienes que calcular tú. Entonces, yo lo que quería era que vieran que eso se puede hacer. En la otra parte del curso, como te referí antes, tenemos un método desarrollado para ponerle probabilidades a eso. Es decir, en función de ese número que estamos obteniendo allí, que es un promedio de varias ecuaciones, cuando lo hacemos tomando el promedio de varias ecuaciones, entonces podemos decir con cierta propiedad que la probabilidad de que se desarrolle la capacidad admisible es 75%, 50%, 40% o es muy baja, es menos de 40 y muy probablemente no se va a desarrollar. Que es lo que no da el otro método. El otro método te dice, esa es la capacidad y chao. Lo demás, date tú con furia y a ver qué es lo que es. Ok. ¿Entendido? Esto lo hice como para que viéramos la ligazón entre si hay defectos en el pilote, esas curvas de capacidad para cualquier método que utilizáramos nos hubieran dado muy bajas, mucho más bajas de lo que dieron allí. Eso indicaría que el pilote quedó mal construido. ¿Entendido? Entonces, la curva, la gráfica que yo realmente quería mostrarles era esta. O mejor dicho, gráfica no, la tabla. Para que abra. Acá. Esta está aquí. Esa no tampoco. Esa es la misma que está arriba. Esta. No se ve, profesor, no sé si está proyectando. En esta tabla. No. No, profe, aún no. No se ve, profesor, no sé si está proyectando. Ya va, es que tuve que salirme a... ¿Se ve ahora? Ah, no. No. Ah, no. Okay. No, profe, aún no. No, dejé de proyectar. Ahora sí está compartiendo pantalla. Ya vamos a resolver eso. Como hemos visto... Ahora sí está compartiendo pantalla. Sí. Y como hemos visto, todo este proceso se lleva adelante con un árbol como este. Yo puedo no cumplir con los aseguramientos de calidad que generalmente aplican más para diseño. Hay algunos aseguramientos de calidad que aplican para construcción y bueno, en cuyo caso cumplo o no cumplo y el pilote o me queda bueno o me queda malo, ¿verdad? Y cuando voy luego a verificar, entonces la prueba me dice que el pilote está malo cuando realmente está bueno, o me dice que está bueno cuando realmente está bueno. Y lo mismo acá, y lo mismo acá, y lo mismo acá. Es decir,
Cada vez que yo estoy completando un pilote, es un proceso de Bernoulli, o quedó bueno o quedó malo. Y lo mismo aquí, o quedó bueno o quedó malo. Y luego, cuando yo voy a verificar, la prueba o me dice que está bueno cuando realmente está bueno, o me dice que está bueno cuando realmente está malo, y viceversa, no puede decir lo contrario. Y esos son los tres tipos de error. Error tipo 1, error tipo 2 y error tipo 3, que son los errores que tenemos aquí. Están descritos aquí en las tablitas del curso. Cuando nosotros hacemos un análisis extendiendo, no solamente como estamos englobando aquí, que el pilote quedó bueno o quedó malo, sino que metemos todas las acciones que conlleva el vibrado, el vaciado, el agregado, todas las cosas que lleva el pilote, eso da un árbol gigantesco. Y estos muchachos que yo tenía trabajando en esto, lo resolvieron. Y la conclusión la tenemos aquí resumida en esta tabla. En la tabla que teníamos antes. Esta con relación a cómo interfieren las variables que afectan la integridad del pilote. Entonces, por ejemplo, si hay falla en el lavado del pozo, hay casi un 14% de probabilidad de que el pilote no quede íntegro. Y el complemento, que es 86%, de que el pilote quede íntegro. Y estos son unos números realmente sensibles. Si ustedes recuerdan que la probabilidad de que el pilote quede bueno cuando todo se lleva a cabo bien es 99,98. ¿Ah? Y 99,64. O sea que pasar de 99 a 98 es un descenso brusco de la probabilidad. A 88, quiero decir 84. Y peor aún cuando hay problemas de vaciado, porque está por debajo del 80%. Hay 20%, casi 21% de probabilidades de que el pilote no quede bueno. Eso es una probabilidad muy grande. Entonces, esto lo pueden usar ustedes como un indicativo, como una forma de poder demostrarle a la persona, mire, nosotros tenemos evidencia de que cuando hay problemas de verticalidad del acero en el hoyo, usted tiene un 17% de probabilidades de que el pilote le quede mal. Y después con las técnicas que le voy a dar con relación al número de pilotes que vamos a ver hoy, con las tablas de probabilidades, usted le puede decir, en tu grupo de 100 pilotes, lo que estimamos es que va a haber tantos pilotes que están mal. Si tú no corriges eso. Ahora fíjense, cuando hay problemas en dos, como lo vimos la vez pasada, en dos de las variables que inciden en el vaciado, las probabilidades bajan de 80 a 30 de que el pilote quede íntegro y suben casi a 67, 68 en este caso y 63 en este caso, de que el pilote no quede bueno. Entonces, de aquí la insistencia que ustedes le pueden decir a las personas, tienes que ponerle cuidado a lo que estás haciendo, porque si no lo más probable es que los pilotes te queden mal, y va a ser por un problema que tienes tú con el método de hacer pilotes, pues no es una cosa fortuita, sino que aquí se demuestra de que cuando no hay atención a esos problemas, a esos detalles, y se vuelven un problema en la obra, la probabilidad de que el pilote quede malo es alta. Pero siempre habrá que hacer las pruebas de cuánto es la capacidad. Yo corregí esto. Esto es 1, son 5 en 1000, que es la cuenta que tenemos aquí. Esta cuenta está bien. Y estos números, esas son las probabilidades. Pues. Con ese, ustedes le pueden decir, tú tienes un 60% que si estás haciendo 100 pilotes, de que haya más de un pilote dañado. ¿Okay? 40% de que haya más de un piloto con problemas. Es esto que está aquí. Casi 40%. Y ya vamos a ver cómo funcionan estas probabilidades.
nuevamente y vamos a hacer unas tablitas con relación a esto. ¿Están conformes con esto? ¿Necesitan algo más de aclaratoria? Entonces, los que entregaron el problema hoy, que yo se los había pedido para hoy, pero como les estaba comentando al principio, era estrategia del profesor para que llegaran aquí con los números trabajados y con el método más o menos visto de cómo pensaban ustedes que era que se aplicaba, y bueno, aclaramos ahorita cómo se aplica y cuáles son los criterios que hay que tener. Entonces, pueden olvidarse de que lo enviaron, yo desecho lo que enviaron y lo pueden volver a entregar, sí, señor, cuando regresemos en enero, junto con el segundo caso que vamos a discutir ahora. ¿Están conformes? ¿Sí o no? Conforme, profe. Sí, señor. Ok. Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces ahora con el segundo caso, que era el que teníamos para hoy. Bueno, ajá. Vamos primero a hablar de probabilidades. Cuando aplicamos la distribución binomial a un caso como lanzar una moneda, que es este caso que tenemos aquí, este es el número de veces que lanzamos la moneda, vamos de 1, 2, 3, entonces 25, 30, 40, 60 y 80 veces. Y luego calculamos la probabilidad de no tener ningún acierto, la probabilidad de tener exactamente un acierto, exactamente 2 aciertos y así hasta 10 aciertos. Y después, con base en esto, en los 10 aciertos, ¿cuál es la probabilidad de tener más de un acierto? ¿Cuál es la probabilidad de tener más de 2 aciertos? ¿Cuál es la probabilidad de obtener más de 3 aciertos? Esto se calcula con la ecuación esa que ustedes tienen ahí, con el factorial ese que vimos antes. Aquí está. Esta ecuación factorial, esta es la combinatoria, son 100 pilotes tomados cuando vamos a calcular la probabilidad de que ninguno esté malo, la probabilidad, el número es 0 aquí, entonces es 0,085 a la n, y este es a la m menos n, y este es 0,185, es la probabilidad promedio de que eso suceda. En el caso, como dice aquí, de que haya problemas con el asentamiento defectuoso, entonces los problemas con el asentamiento defectuoso, de acuerdo con la tablita que teníamos arriba, nos dice que cuando tenemos problemas con el asentamiento, la probabilidad de que el pilote no quede bien es 0,185. Entonces ese es el valor de la probabilidad promedio que vamos a utilizar, porque estamos buscando la probabilidad de que encontremos pilotes dañados. ¿Ok? Entonces, cuando estamos lanzando una moneda, bueno, mejor dicho, para terminar este caso, cuando resolvemos esto, nos da que la probabilidad de no obtener ningún pilote dañado, ningún pilote con problemas, es prácticamente 0. Si tenemos esta probabilidad tan alta de que los pilotes queden malos cuando estás teniendo problemas con el asentamiento. Y la probabilidad de tener al menos un pilote, o sea, uno o más con problemas, es prácticamente 1. Es decir, va a haber pilotes dañados en la obra, uno o más de uno, porque tú no le estás poniendo el debido cuidado a el asentamiento del concreto. ¿Cómo hacemos eso? O sea, después les pongo las de los pilotes, pero primero vamos a empezar por entender
¿cómo es la distribución, cómo aplicamos la distribución binomial? Para el caso de una moneda que la lanzamos, la probabilidad es 0,5 porque o es cara o es sello. Entonces la P, que es la probabilidad, es 0,5. Y entonces aplicando la ecuación esa que teníamos allá de la combinatoria, nos da la probabilidad de no obtener ningún acierto o de obtener exactamente 1 o exactamente 2 o exactamente 3. Fíjense que aquí tiene esta zona que no aplica, porque yo en 2 lanzamientos no puedo tener 3 aciertos y en 3 lanzamientos no puedo tener 4 aciertos. Entonces esta zona no existe, va existiendo a medida que vamos creciendo aquí. Ya a partir de aquí 10, sí tengo la probabilidad de que haya 10 aciertos. Y luego lo que hacemos es que sumamos la probabilidad de que haya uno o más aquí abajo. En este caso es uno solo, pero en este caso es la suma de todos, de que haya uno o que haya dos o que haya tres o que haya cuatro, la suma de todas esas probabilidades. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso? Ahora fíjense cómo se ve eso. La probabilidad de que no haya ningún acierto es esta azul que está aquí. Es decir, disminuye con el número de veces que yo lanzo el dado. Y después de 5 la probabilidad es casi nula. Es decir, que cuando yo lanzo 5 o más veces el dado, yo estoy disminuyendo casi a 0 la probabilidad de no obtener ningún acierto. Ni una cara ni un sello. Y esta que está aquí en naranja es la probabilidad de tener solamente un acierto. Esta otra es la probabilidad de tener 2 aciertos. Esta es la probabilidad de 3 aciertos, 4 aciertos. Fíjense que se va haciendo cada vez más pequeña, pero que aumenta con el número de veces que yo lanzo el dado. Y luego finalmente me da la probabilidad que tengo aquí de obtener 7 aciertos, que es este. ¿Ok? No quise meterle más para no basurar. Y esto es lo que yo les comentaba. En la medida que no importa que yo lance el dado muchas veces, la probabilidad de tener un acierto va disminuyendo, porque es exactamente 1. Y en lo que se inspira la mayoría de las personas es en esta otra curva, que es la probabilidad de tener al menos un acierto. Entonces es tener 1, tener o 2, o 3, o 4, o 5, que es la suma. Y fíjense que da una probabilidad mucho mayor. Llega un momento en que estamos entre 5 y 15, en 15 lanzamientos, yo tengo la máxima probabilidad de obtener por lo menos un acierto, una vez o 2 veces o 3 veces, una cara o un sello. Y aquí es donde los jugadores se inspiran. Pero aquí se ve claramente que después de 15 aciertos, después de 15 lanzamientos, eso empieza a bajar. No importa cuántas veces más usted lance el dado, la probabilidad de tener más de un acierto se viene casi a 0 ya en 30 lanzamientos. ¿Tienen eso claro? ¿Entendieron eso? Vamos a ver ahora cómo se ve el de un dado. Con un dado tenemos una figura y una tabla más o menos igual, pero aquí la probabilidad es 1 entre 6, porque el dado tiene 6 lados, entonces 0,17. Y esta es la misma tabla, aplicando la misma ecuación. Y entonces fíjense que las probabilidades de obtener ningún acierto empiezan a disminuir, igual que el otro caso. La de tener un acierto es esta, 2 aciertos es esta, 3 aciertos es esta, 4, 5, 6, 7, tenemos las mismas 7 aquí. Y fíjense que cada vez disminuyen, y a medida que aumenta el número de lanzamientos del dado, aumenta un poquito el número de probabilidades. Y esta es la curva de obtener al menos un acierto
al menos 2 aciertos, al menos 3 aciertos y al menos 4 aciertos. Fíjense que crecen de manera distinta, pero después de los 40 aciertos tienden a converger en una sola y disminuye. Es decir, que si usted está jugando dados, después de 40 aciertos, retírese porque no va a ganar prácticamente nada. Que coja su plata y váyase. Venga otro día. O váyase a jugar otra cosa por ahí y venga después como si estuviera empezando de nuevo. Pero si usted sigue pegado ahí jugando, esto es lo que le va a pasar. Esto es la probabilidad de un solo número, es decir, fíjense que eso es como para un 7, pues para un 7 es lo mismo. Esta es la probabilidad de que salga un 7. Es prácticamente exactamente la misma que salga esta. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver, estos son con 2 dados, perdón. Este es con un solo dado y esta es con 2 dados. Tenemos que ver cuál es la distribución de casos en los que ocurre un 2, un 3, un 4, aquí no hay uno, hasta 12. Entonces ustedes ven que es una distribución piramidal y que las probabilidades, en este caso para el 7, para el número 7, es prácticamente igual a la de un dado de una cara sencilla, 0,167, y en el otro caso era 0,17, es casi igual. ¿Ok? Si metemos ese número de probabilidad aquí, lo mismo. Entonces empezamos a observar que la probabilidad de obtener al menos un 7 crece mucho, pero después de 40 intentos ya la cosa empieza a disminuir y usted tiene cada vez menos chance de ganar. Y después de 60 ya la cosa va por menos de 60% y cuando llega a 80 está en un 20%, o sea que tiene más probabilidad la casa que usted. ¿Ok? Y todo el mundo le juega al 7 por eso, porque tiene la mayor probabilidad de que salga ese número primero, porque es el que tiene la probabilidad más alta. Pero fíjense lo curioso, en la medida que empezamos a ver el 6 y el 8, por ejemplo, que los dos tienen la misma combinación, fíjense que la probabilidad empieza a abrirse. La de 7, fíjense que es más estrecha, ya para 60 lanzamientos tenía menos del 60%, la del 2 y el 8 todavía tiene 80%, la del 5 y el 9, que tienen la misma probabilidad, para el 60% todavía están en 90% de probabilidad de tener o un 5, o más de un 5 o más de un 9. Y para el 2 es mucho más grande todavía. O sea, ¿qué es lo que me dice esto? No es bueno ir a jugar a dados uno solo. Es mejor llevarse a otro compañero que le apueste a alguno de estos otros números y usted le apuesta al 7 si usted quiere, ¿no? Entonces, usted tiene una alta probabilidad de ganar, pero si usted no gana, es muy probable que gane su compañero. Y así no pierden mucho, siempre recuperan algo, ¿no? En la medida que la apuesta que usted haga no sea por encima de la apuesta que hace el amigo suyo, la capacidad de recuperar. Hay que refrescar conocimiento, eso uno lo ve bastante. Entonces no van a perder. En la universidad. Es una buena manera de mantenerse jugando, de minimizando el riesgo de pérdida. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Hay que refrescar conocimiento, porque eso uno lo ve bastante en la universidad. Aquí están también ahora viendo esas probabilidades que yo les estaba comentando antes. Esta está referida a la historia de la empresa. Si una empresa dice que le salen 2 pilotes malos cada 10.000 pilotos, entonces la probabilidad P, aquí quedó, es esto, es 0,0002. Cuando le aplicamos
la probabilidad de no obtener ningún pilote malo es esto, y de obtener un pilote malo exactamente es esta, y la de obtener por lo menos un pilote malo con 10 pilotes es esta. Esto está tomado de otra tabla que está por allá. Entonces, esta no las dibujé. El punto aquí está en que esto es un récord relativamente bueno. 2 pilotes malos en 10.000 pilotes construidos no es un mal récord. Pero, ¿qué pasa si usted le dice, ok, ese es tu récord para 10.000 pilotes? Pero para una empresa que lo que ha hecho son 100 pilotes y le han salido 2 malos, ¿no?, como en el ejemplo que yo les estoy poniendo, en esta obra en particular, esa empresa tiene unas probabilidades muy altas de que en la medida que el número de pilotes sea grande, 80 pilotes, 100 pilotes por ejemplo, pueden obtener 86% de probabilidades de que haya más de un pilote dañado dentro de la obra. Y aquí es donde está la diferencia, que cuando uno hace esta evaluación probabilística, perdonen un segundo. Okay. Sí. Disculpen, ahora vuelvo, que estaba atendiendo algo aquí. La probabilidad de obtener en un grupo de 9 pilotes un pilote defectuoso es, no, más de uno, es 16%. Y exactamente uno es 15%. En esta obra particular, resulta que esto aplica para una empresa que tiene un historial muy bueno, pero resulta que cuando está trabajando en una obra particular, porque descuidaron algunas cosas que no debían descuidar, resulta que le salen 2 pilotes malos. Entonces resulta que su récord es bastante bajo en comparación con el récord histórico. No tiene nada que ver. Y si le salen 5 en 1000, como era el ejemplo, aquí está la tabla, igualito, la probabilidad que si construye 9 pilotes le salga uno malo es 4%, y el ejemplo que vimos, si construye 100 es 39, que es el número que habíamos visto antes, que tenga más de un pilote malo. Y si es en lugar de en 1000 es en 100, es mucho peor. O sea, aquí en 100 pilotes hay un 99,1%, 99,4%, casi 100% de que vas a tener más de un pilote dañado. Entonces, así es como se aplica la probabilidad, ¿no? Si ponemos el ejemplo de lo que vimos antes con relación al asentamiento, tienes una obra de 100 pilotes, esta es la probabilidad promedio de que quede malo el pilote. Entonces la probabilidad de obtener en un grupo de 9 pilotes un pilote malo es 84%, al menos un pilote malo es 84%, y en 100 pilotes es prácticamente 1. O sea que dentro del grupo de pilotos que estás construyendo hay una alta probabilidad de que haya más de uno malo. Entonces, ¿qué es lo que les pido yo en esta tarea? Que preparen una tabla como esta para pilotes. Déjame ver si yo tengo uno por aquí. No, la tengo solo para dados. Pero les va a dar algo como esto, pero para pilotes, el número de pilotes que construyan, y la probabilidad de calcular 1, 2, 3 o más pilotes dañados. Este es el número exacto, y después más de 1, más de 2 o más de 3, que es la suma de los que están acá arriba. Y luego que lo grafiquen y lo veamos aquí. Ya que yo tenía eso, creo que lo tenía de un lado. Sí, aquí está. Esta es la tabla que yo les estoy pidiendo que preparen.
alguien está solicitando entrar. Ok, el amigo Cecil. Ok, vuelvo a compartir. Entonces ustedes les estoy pidiendo que preparen una tabla como esta, en donde aquí tenemos el tamaño del lote de pilotes, 1, 2, 3, 4, y el número de pilotes ensayados. En este caso lo estamos haciendo igual al este es 320, esto es 30, 25, tenía ese error ahí, este es 20, este es 30, ok. Una cosa rara, déjame dar esto un momentico. Esto es 15, muy bien. 15, 15, esto es 20, esto es 20. Ok, ahora sí. Aquí hemos dibujado esta primera tabla que se refiere al récord histórico de la empresa, diciendo que le salieron 60 pilotes malos en mil pilotes construidos, y en este caso que construyó 60 pilotes y la probabilidad era 1.85. Entonces esto es 15, esto es 20, okay, 25, 30. Ok. Fíjense que en este caso la probabilidad estamos viendo si el asentamiento es malo y estás construyendo 60 pilotes. Esta es la probabilidad que el pilote quede malo, este es el número de pilotes que estás ejecutando. La probabilidad de no tener ningún pilote dañado, ¿no?, de tener al menos un pilote exactamente es esta, 2 pilotes es esta, 3 pilotes es esta, y ahí pudiésemos haber seguido colocando más, pero yo creo que con esto está suficiente. Y luego la probabilidad de obtener al menos un piloto, o sea, 1 o más, 2 o más, 3 o más, o 4 o más, igual que con los dados. Fíjense que se mantienen las mismas porque estamos con la función binomial. Y este es el caso en que la gente está ejecutando mal el asentamiento, o sea, no están haciendo que el pilote o que el concreto se asiente bien. Fíjense la alta probabilidad de obtener pilotes dañados, que es lo que estábamos conversando antes. En este caso es otra en donde la gente construyó 1000 pilotes, le salieron 60 pilotes malos, ya que es una probabilidad que está más baja que esta, pero que todavía es una probabilidad relativamente alta. Aquí pasa más o menos algo diferente. Esto es entonces la probabilidad de obtener al menos un pilote malo, al menos 2 pilotes malos y al menos 3 pilotes malos, y esta es la probabilidad de tener
al menos un pilote malo, pero si ellos utilizan su récord histórico de que son 3 pilotes malos en 1000 pilotes construidos. Fíjense la diferencia en la estimación. Este es al menos 2 pilotes malos, y aquí está al menos 3 pilotes malos. En otras palabras, lo que quiero resaltarles aquí es que, nuevamente, el récord histórico de la empresa no me dice nada con lo que realmente pueden obtener en una obra si no están cuidando todos los detalles. Porque históricamente, aquí me daba que de 60 pilotes, ¿verdad?, la probabilidad de obtener más de un pilote malo era menos del 20%, pero en este caso me da que al menos un pilote malo va a ser casi de 97%, 98%, porque tienes una obra más pequeña con un número limitado de pilotes, la probabilidad se va a disparar. ¿Qué pasó aquí? He pasado algo también por los números. 10. Ok, esto es 15. Este es 20. 25, 30. Ok. Este es para aquí pasó algo raro con la probabilidad, pero después chequeo a ver qué fue lo que pasó. Y esto es lo mismo. Entonces yo les estoy pidiendo primero que construyan una tabla como esta para el caso de, primero con probar la función binomial. Vamos a ver qué es lo que pide el ejercicio. Prepare una tabla con las probabilidades de obtener un número exacto de aciertos, y luego para obtener al menos 1, 2 y 3 aciertos. Primero para una moneda y luego para un dado, ambos perfectamente balanceados. Haga estos cálculos para lanzamientos de 1 a 80. Lo que les estoy pidiendo que hagan es esto que está aquí, para que ustedes lo reproduzcan y hagan lo mismo que yo, y esto que está aquí, que es para un dado. Tienen que hacer una tabla como esta. El número puede llevar de 1, 2, 3, pero luego pasa 1, 3, 5, 7, 9, 10, 25, 30, 50 y 80. O sea, no tienen que tener tantos números como tengo yo aquí, pero sí que se vea más o menos que son representativos desde 1 hasta 80. Y luego la probabilidad de obtener ninguno, la probabilidad de obtener exactamente 1, exactamente 2, exactamente 3, exactamente 4, y luego la probabilidad de obtener al menos 1, que es la suma de todos los aciertos que están por arriba. ¿Okay? Desde 1 hasta el número de aciertos que estamos viendo. Sí, señor. Y luego la grafican. Eso es lo que les estoy pidiendo que hagan ahí. ¿Les queda claro? Y en perdón, sí les quedó claro, ¿no? Entonces, en la segunda parte del ejercicio, entonces, algunos de ustedes ya vieron este caso, que lo discutimos en uno de los cursos anteriores. Resulta que tenemos una losa en donde hay 60 pilotes, que hay 10, que hay 6, y resulta que hay 3 pilotes con problemas. Este pilote tiene un estrangulamiento demostrado, y estos 2 pilotes no alcanzaron la resistencia en el concreto que se esperaba. Entonces lo primero que les pregunto es, para que piensen, ¿cómo se puede catalogar este tipo de daño que no lo teníamos incluido dentro de los parámetros que
afectan la integridad del pilote, porque el pilote aquí está íntegro, pero el concreto no alcanzó la resistencia. Entonces, ¿cómo podemos tratarlo? En función de lo que hemos estado conversando, ese caso. Y luego, se les pide que razonen la empresa alega que el pilote con daño ha sido un caso fortuito, o sea, que ese pilote que está estrangulado es un caso fortuito porque su récord histórico indica que han tenido 3 pilotes dañados en 1000 pilotes construidos, o sea que es un poco este caso. Lo vemos ahorita. Aquí está. 3 pilotes dañados en 1000 pilotes construidos. Está esta tablita, ustedes la hacen, ustedes la grafican y ustedes me van a decir, con lo que quiero es que comparen esto con esto y me digan cuál creen ustedes que va a ser realmente la historia de esta gente, considerando de que tú puedes tener 3 en 1000 como historia, pero en este caso tienes uno malo en 60. Vamos a poner este que es uno, vamos a poner este que sea 1, considerando que esa es la... Tienes uno malo, que es el que está estrangulado. Entonces, ¿cómo cambian las curvas de probabilidades? Fíjense que, bueno, aquí no sé qué pasó con esto, realmente es que hay un peloncito, pero no sé por qué. Déjame ver si... no sé qué me pasó. Lo voy a corregir para que cuando vengan los de ustedes lo comparo. Pero esto es lo que les estoy pidiendo que revisen y ustedes construyan. Fíjense que la curva de obtener al menos un pilote dañado no se parece en nada a la que da con los registros históricos. En este caso, con los pilotes que salen malos, y si usted continúa trabajando, el corolario es que si usted continúa trabajando como trabajó en esta obra, estos son los números que usted va a tener. Esto es el histórico y este es el real. Entonces, si es 3 aquí, considerando, en el caso de que consideremos que los 2 pilotes que no alcanzaron la resistencia del concreto, podemos considerar lo que está malo, aunque sea por otra razón, que no es la convencional que hemos estado manejando, que podemos concluir en esa línea de acción. Buenas noches, ¿cómo están? Quería como preguntar, ¿no? Ok. O sea, como dice usted, a simple vista, 2 pilotes dañados de 1000 parece un número bueno, parece una buena referencia. Pero Luis, cuando vamos entonces con el tema de esto de la probabilidad binomial. Buenas noches, ¿cómo están? Que entonces sale un resultado malo, ¿no? Quería como preguntar, una alta probabilidad de que puede ser un piloto malo. A simple vista, pero quería saber, me 2 pilotes crea la curiosidad es qué referencia bueno, o qué relación sí puede ser favorable. Entonces, con el tema por ejemplo, si una empresa logra tener un buen récord histórico, binomial, ¿cuál sería esa relación que pudiera, por ejemplo, a nivel de probabilidad ser favorable? Que puede ser un piloto malo. Pero quería saber,
crea la curiosidad es qué referencia o qué relación sí puede ser favorable. Por ejemplo, si una empresa logra tener un buen récord histórico, ¿cuál sería esa relación que pudiera, por ejemplo, a nivel de probabilidad ser favorable? Bueno, tú tienes que analizarlo, es obra por obra. Y luego, cuando vayamos a la última parte de este curso, después que regresen en enero, vamos a ver cómo se selecciona un número de pilotes para hacer un ensayo y ver si dentro de ese lote de pilotes queda algún pilote malo, con unas técnicas que da el servicio de militares de los Estados Unidos, que son uno de los más usados en el mundo. Y entonces allí uno puede, esas están basadas en estas teorías de la distribución binomial y de la distribución de Poisson, que las dos son familia, y ellos tienen un método que resume las dos, porque aquí estamos viendo nada más el error que puede cometer la empresa, pero no estamos viendo cuánto es el error que es capaz de aceptar el dueño. Es decir, si el dueño puede vivir con eso de un pilote malo o prefiere que no haya ningún pilote malo. Esos son los dos tipos de error que hay. Uno se llama el error tipo alfa y el otro se llama el error tipo beta. Entonces, con base en esos dos números, hay un procedimiento que es el que vamos a ver al final, para del lote de 100 pilotes, y dado que yo espero que vayan a ocurrir tantos pilotes malos, que es la tabla que estamos haciendo, entonces yo voy a hacer una selección de un grupo aleatorio de pilotes y los voy a ensayar. Y si me sale un número de pilotes malos que está por fuera de lo que yo puedo aceptar, entonces hacemos la alarma. Epa, tú estás haciendo un método que me está provocando que salgan muchos pilotes malos, o no. Si salen menos pilotes malos que los esperados, entonces los pilotes malos sí obedecen a un caso fortuito. Mientras que si empiezas a hacer, ahí tenemos que ir a un segundo plan de muestreo. Hay un primer muestreo que me dice el número de pilotes que salió malo de este muestreo es tal, y si ese número es más grande que el número que yo esperaba, tengo que hacer otro segundo muestreo y volver a verificar a ver si se mantiene que el número de pilotes malos está saliendo por encima del número de pilotes que yo esperaba. En ese caso, entonces, sí es muy probable que la empresa tenga un defecto en la forma de ejecutar los pilotes y no sea una cosa fortuita. ¿Entiendes? Pero tienes que hacerlo en cada obra. Entendido, gracias, y profesor. Con base a lo que esperas que ocurra y lo que tú aceptas que ocurra. Es decir, con cuántos pilotes malos tú eres capaz de vivir y no rechazar, y cuántos pilotes malos te obligan a rechazar. Profe, el lote de pilotos. Cuando comencemos a trabajar ¿entiendes? En el proyecto, perfecto, entendido, gracias, profesor. Okay. Podemos hacerle consulta a través del WhatsApp. Muy bien. ¿No tienen algún otro detalle que quieran conversar? Profe, ¿puede explicar? Profe, cuando comencemos a trabajar en el proyecto, en el segundo, sí. ¿Podemos hacerle consulta a través del WhatsApp? No, si puede explicar un momentico la última gráfica de piloto. Profe, y ¿puede, si la cosa, ¿puede explicar? Para completar un momentico, para completar la idea, y si la cosa, digamos, se ve muy complicada, bueno, lo dejamos para verlo en una sesión como esta cuando regresemos en enero. Dime otra vez, José Enrique. No, si puede explicar un momentico la última gráfica de pilote. Seguro. Sí, profesor. Sí, ahí, para decir que la probabilidad de que no ha aceptado ese lote pilote. Esta.
¿A cuál gráfica me refiero? Es la tendencia de la de abajo. ¿Esta? Sí, profesor. Ahí, para decir que la probabilidad de que no he aceptado ese lote pilote, ¿a cuál gráfica me refiero? Es la tendencia de la de abajo. No, espera. Esta es el gráfico en donde esta gente hizo 1000 pilotes y 60 le salieron malos. Y luego ellos alegan que su histórico es 1000 y solamente uno le sale malo. Entonces esto es para diferenciar. Esto que está aquí abajo es el histórico, quiere decir que, y esto es la probabilidad de tener al menos un pilote malo, o sea que es la probabilidad de tener uno o tener dos o tener tres o tener cuatro, tomando un número como 10, pues si hubiésemos ensayado más pilotes sería mucho más, ¿no? Entonces, utilizando 10, este es el número que sale con el récord histórico que ellos tienen. Es decir, si vamos a hacer 30 pilotes, la probabilidad de obtener al menos un pilote malo es muy baja, es menos del 0,05%. 0,05 por 100, 0,5. El 0,5% o algo así. Pero si tu récord histórico de esta obra, de la última obra que tú hiciste con los mismos equipos, etcétera, construiste 1000 pilotes y te salieron 60 pilotes malos, entonces la probabilidad es que haya al menos un pilote malo es esta y no esta, como dice tu récord histórico. Y en 30 pilotes, como estábamos viendo antes, la probabilidad de tener al menos un pilote malo es el 80%, 85%. Esa es la diferencia entre las dos. Sí, gracias, profesor. Estimaciones. La estimación que hacemos con base en el número histórico de la empresa y la estimación que hacemos con base en el número real de pilotes que les está saliendo dañado a la empresa. ¿Sí te quedó más claro ahora? Sí, gracias, profesor. Ok. Y esto es un poco lo que yo quiero. A ustedes no les va a dar algo con lo que ustedes pueden concluir exactamente en este momento, pero lo que quiero es que veamos cuál es el feeling y la diferencia entre manejar un número y manejar el otro con relación a la cantidad de pilotes que pueden salir malos, para que cuando lleguemos a la última parte eso lo tengan bien claro. ¿Sí? Bueno, por ahora bien. ¿Alguna cosita que quieran aclarar adicional? Bueno, siendo así, buenas noches. Podemos despedirnos. Yo quería pedirle a José Enrique que te quedaras un momentico más, José Enrique, para conversar un poco sobre tu trabajo.